Bueno, pues un día más hablando con Margarita, con Jesús en nuestras mentes y en nuestra presencia aquí con nosotros. Y el tema que habíamos propuesto la última vez fue la voz. Así que es un tema importante y empezamos con ello. Voy a abrir yo el espacio de empiece simplemente y luego ya seguimos haciéndonos preguntas y interactuando. La voz, yo voy a empezar diciendo que la voz, cuando yo escuché o cuando yo leí la palabra la voz al principio de todo, no entendía muy bien de qué me estaba hablando. Entonces, el curso de milagros habla mucho de la voz. La voz, a lo que se refiere el curso de milagros, es a que nosotros en nuestra mente tenemos las palabras que Dios nos quiere decir por medio de una mente recta que la llama el Espíritu Santo, y esto se manifiesta en nosotros a través de una voz, lo llama la voz. La voz la escuchas cuando tienes la experiencia de escucharla, como todo. El perdón se aprende cuando tienes la experiencia del perdón. O sea, todos los recursos divinos que son más allá de nuestra mente cotidiana, de nuestra mente limitada, se aprenden por la experiencia. Así que vamos a hablar de la experiencia que nosotros tenemos con la voz, porque es lo único que podemos decir de ella, ¿no? Entonces, venga. ¿Tú qué experiencia tienes de la voz, Margarita? Buenos días. Guapa. Buenos días, encantada de estar aquí contigo, siempre me da mucha alegría, desde luego en la presencia de Jesús, porque así lo invocamos. Y yo tengo que decir que la práctica de la voz empezó para mí en India con 29 años, a través del yoga de Sri Aurobindo. Cuando ellos, Aurobindo y Madre, citaban a la voz, yo empecé a practicarla porque era el yoga que se seguía en mi ashram, el yoga supramental. Empecé a vivirla y empecé a recibir como dirección. Y es algo que nunca he abandonado del todo, aunque a veces me he apartado eh, y he metido la pata, porque cada vez que nos apartamos de esa guía, de la guía del espíritu, es un camino seguro de sufrimiento y de patrones ya vistos, etc. La voz me empezó a guiar en ese viaje de 3 años en el que yo de alguna manera pedía guía para, por ejemplo, ir a conocer a otros maestros. A veces la voz me hablaba directo al alma en ese silencio interno y después me hablaba a través de gente, del padre Bill Griffith, de compañeros, de un libro, algo aparecía que tenía que ver con esa resonancia. Es un murmullo, es muy distinta a la voz de las múltiples voces del ego que vienen de la culpa, de los patrones, de los programas, de lo conocido, que hacen muchísimo ruido en nuestra mente. Es una voz imperceptible al principio, pero que cada vez se va haciendo más contundente. De hecho, yo diría que lo primero que escuchamos es la voz del ego y después viene la voz con mayúscula. Mm, Solo que en la medida que tú te esfuerzas en eso, en el sentido de esforzarse, en el sentido de yo quiero escuchar solo esa voz empieza a tener contenido y resonancia, y cada vez más es como que aparece rápido. Tengo la experiencia de muchas sesiones que la voz me da la sesión. Pregúntale por, y es como, ¿de verdad? Y justo empiezo a tirar de ese hilo y la sesión estaba ahí perfecta para ser experimentada. Y mi experiencia es que me ha ahorrado muchos ir a ninguna parte. Porque el ego nos hace hacer cosas muy complicadas. ¿Tú qué piensas de esto? Porque te manda a sitios, historias muy complicadas o muy caras. Yo tengo la experiencia de talleres súper caros que casi me cuesta un esfuerzo sostener eso.
Y la voz es todo lo contrario, es mira hacia adentro, búscame y sigue mis directrices. ¿Tú cómo lo ves, Carmen? A ver, yo todavía me confundo mucho y a veces creo que me está hablando la voz y me está hablando mi ego. Te iba a hacer la pregunta de cómo tú tienes, o sea, te clarificas contigo y dices, sí, es la voz o es el ego, porque a mí me parece, o sea, a mí muchas veces todavía me confundo, me he creído que es la voz y es mi ego. Y todavía me cuesta, todavía ando por ahí en una frontera donde a veces me parece que es claro que es la voz y otras he creído que era la voz, era el ego, porque luego he visto que los resultados no eran los resultados, o sea, lo que pasaba no era algo que estaba corregido, que estaba puesto en paz, no. Entonces dije, pues no era la voz no era la voz, era la voz del ego. Entonces, una cosa que me parece importante transmitir es cuando tienes la experiencia de la voz, ¿cómo sabes que es la voz y no te confundes con la del ego? ¿Cómo haces esa distinción, por ejemplo? Hay paz. En Uh-huh. esa voz hay paz, pero después si tú sigues, los resultados siempre son, pero cosas pequeñas, desde un sitio donde aparcar o me compro esto o no. A veces la Uh-huh. voz a mí no me dice, es como que me deja el trabajo para que yo lo haga. Siempre me sugiere, soy impaciente, me sugiere espera, como que en el tiempo voy a encontrar la respuesta de verdad. Pero hay paz. En cuanto la oyes, se acaba el sacrificio, se acaban los deberías, se acaba el esfuerzo, se acaba el sobreesfuerzo, el sentimiento de tengo que, y aparece algo que es sin esfuerzo, fácil, amoroso y posible. Mira, de lo que has dicho, hay una cosa que reconozco tal cual, que es como para mí típica de la voz, típico. O sea, la voz siempre a mí me dice, cuando realmente he comprobado que es la voz y ya sí que lo tengo claro y tal, siempre me dice espera. O sea, es como si yo me quedo a la escucha, me manda calma, espera que ahora te vendrá, ¿no? Y entonces eso sí que sé. Cuando me dice espera, por ejemplo, cuando estoy haciendo sesiones con pacientes de psicoterapia y yo quiero dar respuesta a lo que me está diciendo él, hay una parte que ya está entregada antes de hacer la psicoterapia al espíritu, a la parte de tu mente recta que sabe lo que tiene que pasar ahí, que tú no lo sabes como psicóloga, que eso ya lo he aprendido. Siempre me dice, espera, deja hablar, espera. Y entonces ahí me calmo muchísimo y me entra muchísima paz en ese mensaje de espera. Y ahí sí que sé que es la voz, por ejemplo. Eso sí, ahí la reconozco totalmente. Es como una espera en calma. No te precipites, espera, esto tiene una respuesta, espera que te lleguen muchas cosas que no son solo palabras, está en ese espera de la voz. Totalmente lo reconozco ahí. Me hace gracia que coincidamos en esa espera, porque yo también veo lo mismo. Claro. Yo creo que porque soy impaciente, pero también puede que haya un trabajo. La espera en la quietud es un trabajo, porque Claro. vivimos mucho en el hacer más que en el ser. Entonces es aquíétate, vuelve a ti y espera una respuesta clara. Uh-huh. Ese es un camino. Uh-huh. Y también está descansa, que es otra forma de decir entra en quietud, porque cuanto más necesidad tengo de una respuesta, más frenética se vuelve mi mente de querer encontrarla. Entonces es todo lo contrario, es descansa. Y yo creo que Jesús en el curso dice muchas veces que Él nos ahorra tiempo, pero también nos ahorra movimientos inútiles. Ese ir de aquí para allá tan característico del ego, tan caro a veces materialmente, de un curso, otro curso, otro curso, otro curso, esa cursillitis aguda por la que hemos pasado todos o algunos de nosotros, se convierte en una especie de calma
que sucede a otro momento de paz, como si nuestra vida estuviera instalada sobre una barca que su nombre es paz. Y vamos remando por un mar, por un río de certeza en la paz. Qué bonito. Sí. Qué alegoría más bonita, más, no sé, más precisa. Me encanta. Uh-huh. Entonces ahí, incluso, bueno, la última vez que publiqué un libro así de poesía mística fue hace 5 años y yo ahora esos momentos con Jesús me encantan, pero estoy esperando que se me dé la inspiración. La poesía no es un ensayo que tú puedas crear a partir de ciertas reflexiones, es algo que te inviste y que se pronuncia a través de ti. Uh-huh. Esa era la razón por la que Jesús, que es el mejor poeta que conozco, hablaba en metáforas siempre. Uh-huh. Está intentando explicar el mundo de lo invisible a gente muy sencilla. Entonces, no es el Jesús del curso, es el Jesús del Evangelio de Juan, por ejemplo, o de Lucas. Es otro tipo de, como dicen los publicistas, de target, de audiencia. Entonces, Uh-huh. De todas maneras, ¿no crees tú que lo espiritual que no tiene nombre, que no tiene palabras, siempre necesita una metáfora, un símbolo para poderlo transmitir, ¿no? Porque lo que nos está transmitiendo es una experiencia y necesita la simbología de la transmisión con algo. Y entonces el símbolo, aparte de las palabras, tiene que ser metáforas porque no tenemos ningún referente, ¿no? En con lo que podamos poder entender qué es nuestra vida más allá de nuestro estado de conciencia limitada que tenemos aquí. Eso hoy me daba yo cuenta. Estaba leyendo a Ken Wapnick, que te lo decía antes de empezar, y decía, madre mía, qué maestro más profundo, ¿no? Cómo llega, estaba explicando el tiempo y para explicarte el tiempo, y luego pensé, y yo estoy leyendo a Ken Wapnick en este momento porque antes no debía estar preparada para ello, ¿no? Porque sus metáforas son unas metáforas donde son muy abstractas, donde ya no es todo una comparación con cosas muy tangibles. Y a la vez pensé, esto es para todos, o sea, cada uno le llega el momento. Cuando necesitas metáforas simples para entender la espiritualidad, las tienes, Dios te las da, Jesús. Cuando necesitas unas metáforas un poco más complejas, Dios te las da. Pero vas a entender, me encanta esto, porque vas a entender lo mismo, con una simple metáfora poética como lo que has hecho tú, o con una simbología mucho más profunda donde te explica otra serie de cosas y llegas exactamente al mismo sitio, a donde la barca esa de paz, ¿no?, que está navegando en ese océano, exactamente al mismo lugar. Y eso me encanta porque nos nivela a todos, absolutamente a todos, en recibir la espiritualidad y llegar al mismo sitio y a la misma profundidad. Todos, me encanta. Es que esto que dices es muy interesante. El Evangelio de Juan empieza, en el principio era la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Creo que son metáforas que él tomó del Bhagavad Gita, porque también pues, sería un intelectual de la época. Pero es curioso porque esa palabra, que no son las palabras, es la palabra que está inspirada por el Espíritu, es la voz, es lo mismo. Entonces, esa voz, según el desarrollo humano, va tomando como distintos registros y matices. Nuestra mente como raza ha ido evolucionando. Por eso aparece el curso que aparentemente es complejo, pero es solo aparentemente. Cuando le coges el tranquillo, es como un deleite enorme, porque lo que va revelando a través de todo lo que dice es: estate tranquilo, tú no eres eso que crees que eres, ni has hecho lo que crees que has hecho, y mi voz te guía. O sea, esa sería como la síntesis. Por eso la voz
primero hay que quererla en nuestras vidas y no temerla, como que como tenemos esta atracción por la culpa, enseguida asociamos la voz con sacrificio y sobre todo por esas imágenes de la cruz, de esa forma de ser Jesús torturado en ese suplicio que aparentemente se le hizo vivir. Y en el curso él es muy explícito cuando dice que en realidad él ya había despertado, su mente era ilimitada, o sea, era la mente de Dios y lo único que veía era su santo hijo. Entonces, eso para mí todavía es inexplicable, porque no puedo entender que esa gente aparentemente tan horrorosa fuera, él los viera de esa manera. ¿Qué hay que hacer para que un hombre de 30 años pueda ver el horror como, como velado y sobreimpuesta la belleza y la perfección? Cuando lo vivamos lo entenderemos, no puede ser antes, pero es que la voz no nos conduce a eso. La voz es y quererla sobre todas las cosas, para cualquier asunto que tengamos en la vida, ya te digo que es desde una letra que hay que pagar o una inversión que hay que hacer, preguntarle a la voz. Y al final se vuelve algo o una relación que a veces decimos, no, no, esto no lo aguanto más, es preguntarle a la voz. Y la voz está siempre contestando. Lo que pasa es que cuando estamos, ahí viene tu historia de espera, cuando estamos en la impaciencia, queremos que sea en ese instante. Y justamente cuando soltamos la impaciencia, a lo mejor estamos con un compañero, la voz empieza a hablar y tú estás teniendo una conversación normal, está así en el curso expresado, pero por detrás está la voz diciéndote cosas. Y a mí me resulta curioso que estoy en medio de una sesión, digo, pero ahora que tengo que estar concentrada, empiezo a oír la voz con respecto, pues sí, porque estamos dos con el vórtice del Espíritu Santo acogiéndonos y ahí se crea una triangulación que podría ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es como una, ya lo he expresado otras veces, como si la Trinidad descendiera. Qué Y belleza. sí, es hermoso. Hay una cosa también que me gusta mucho y es que el primero que dice que oye la voz, o sea, es Jesús. O sea, Jesús conecta con la voz, es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú estabas diciendo es que estaba en la cruz, ¿cómo es posible? ¿No? Para mí que es tan difícil, ¿no? Que pueda ver a mis enemigos, a los que me están atacando como hijos de Dios y estar en esa plenitud cuando te están haciendo todo eso que le estaban haciendo a él. Y yo estaba pensando, claro, porque escuchó la voz, él justo escuchó la voz, la siguió, se dejó guiar por ella y salió de este estado físico, ¿no? Y llegó a donde llegó y nos transmitió lo que nos transmitió. O sea, es el Claro, primero. es la obediencia, o sea, has traído el tema de la obediencia a la voz, que Uh-huh, a veces son caminos inexplicables para la lógica humana, pero uh-huh, que cuando la seguimos todo sale perfectamente. Explicado en términos cuánticos, sería como que él estaba ya en otra línea de tiempo. uh-huh, Entonces, lo que pasara en esta realidad no le afectaba. Y como era absolutamente inocente, ya no tenía dolor, era libre del dolor. O sea, uh-huh. yo sé que eso es así. La parte mía, espíritu, sabe que eso es así. A pesar de todo, no lo puedo vivir todo el tiempo. O sea, a veces, y sobre todo en esta prueba que he vivido de dolor con mi Con tu pie. accidente, me ha costado, pero cuando lo he conseguido, y a veces lo he conseguido, es como que realmente he entrado en otro espacio, en otra línea de tiempo. Y Uh-huh, después también dicen que él estuvo muy sostenido por el arcángel Miguel durante toda la enseñanza de esos 3 años y también en la pasión hasta un momento determinado. Y es lógico porque estas entidades existen y viven en otro espacio de tiempo, son los hijos del paraíso.
y viven en otras realidades. Entonces, cuando entramos en la eternidad que somos, más allá del tiempo, aparece su sostén, su apoyo, aparece la visión de ellos, que están siempre. Lo que pasa es que estamos aquí como desconectados. Entonces, la voz es esencial para recorrer un camino que esté lleno de paz. Lo cita que en el libro cita que legiones de ángeles vienen a ayudarte cuando tú te abres, aceptas, dices sí, ¿no? Y entonces ahí tienes toda la ayuda para encontrar pues el camino para salir de esta realidad tan limitada en la que vivimos. O sea, la voz en realidad es la ayuda que nos da Dios en nuestra mente para poder guiarnos. Y el primero que, no sé por qué insisto en esto del primero, pero porque la figura de Jesús que está aquí ahora con nosotros es una persona igual que nosotros que se decide a decir sí y a escucharla. Y entonces a través de ella llega a un estado de conciencia en el que trasciende su estado físico. Entonces Jesús nos transmite, si yo lo he hecho, si esto es lo que pasó, si esto es tal cual, se está transmitiendo, lo mismo lo puedes hacer tú y cualquiera que quiera escuchar esto. Y cualquiera que quiera abrirse a esto, es como tú dices, hay que quererla y entonces la voz está ahí. Dios está ahí permanentemente, te da una herramienta que es la voz porque es lo único que tú puedes en este mundo limitado utilizar que te sirva para poder trascenderlo. Y entonces habla con palabras que tú puedes entender, que están ajustadas a ti, a tu nivel intelectual, a tu nivel en el momento que tienes, de evolución, etcétera, etcétera, y te habla justo y única y exclusivamente a ti, dentro de ti. Te dice lo que tú puedes oír. Así en el curso, sí, perdón, no, que yo... No, ya está. En el curso él dice, la diferencia entre yo y vosotros es que yo escuchaba una sola voz. Eso es. Entonces, cuando estamos en contacto con esa voz, estamos en la vía de la cristificación. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mente, Cristo, está tomando las riendas de nuestra vida para seguir un plan trazado de mucho antes de la separación, porque en el momento que el Padre crea al Hijo, crea al Cristo, en ese momento todos los siglos por venir están presentes, no solamente en ese presente. Y entonces estamos cogiendo ese camino también como de enseñanza. Lo que aprendemos para nosotros no es para nosotros, es una transmisión, a veces oral, explícita y a veces silenciosa, pero es una transmisión de ser a ser. Por eso la afiliación entera se regocija con esos momentos de goce, de vivir el Cristo que ya somos. Eso me encanta. Eso es grande, eso es muy grande. Eso es grande, porque dice, cuando tú estás en paz, no estás tú solo en paz, está toda la afiliación en paz. Cuando tú escuchas a la voz, no solo la escuchas tú, está hablando a través de ti por toda. Es una maravilla eso, es que es precioso. Incluso más que precioso. Gente que está en situaciones límites siente tu paz y eso mueve de alguna manera su visión de lo mismo. O sea, yo no sé, igual alguien que está a punto de suicidarse, de repente escucha que eso es posible a través de otro hermano en esta realidad todavía, y eso hace que cambie su idea acerca de las cosas. El ego siempre nos va a llevar a la muerte y a la enfermedad, y la voz siempre nos va a llevar a la vida, a la vida eterna aquí. La voz siempre nos va a llevar a la vida eterna aquí, en este mundo. Claro, es aquí donde empieza. ¿Cómo es posible llegar a la vida eterna en este mundo a través de la voz? ¿Cómo puedes explicar un poco eso? Porque nosotros creemos que estamos en el tiempo y el espacio, pero en realidad nunca hemos salido del abrigo divino. Entonces, el recuerdo de eso olvidado, de esa canción olvidada que dice el curso tan poéticamente,
nos pone ya en un momento más allá del tiempo, que es la vida eterna. Es posible aquí, son como revelaciones o destellos de otra cosa aquí en cuerpos y en una realidad que es totalmente ilusoria y falsa. Falsa porque no es la creación de nuestro Padre, es la creación de nuestro Cristo dormido, en el que todos estamos participando. Y Jesús dice varias veces a lo largo del curso que permanezcamos el menor tiempo posible en el tiempo. Y eso se entiende, a veces yo lo he entendido como que me tengo que ir, pero también puede ser que con la misma mente yo me resitúe en la mente correcta, porque en esa mente correcta el tiempo deja de funcionar. Y la visión que el Espíritu Santo tiene de las cosas es muy diferente a la que tenemos nosotros. Cuando yo tuve este accidente, la voz me decía, no tienes nada. Yo decía, pero ¿cómo? Si tengo el tobillo colgando, si tengo un hueso roto, si me van a operar, no tienes nada. O sea, esa es la visión del Espíritu, porque aquí no hay nada. Es que no hay tobillo roto porque ni hay encarnación, no hay nacimiento y no hay muerte. O sea, no hay nada. Pero claro, es un nivel de visión alto, que es a donde nos lleva el espíritu, a negar todo esto para poder entrar en otros diseños de realidad que vienen directamente del creador. Me parece que es imprescindible cuando hablamos de la voz hablar del perdón, porque el vehículo que la voz te está dando continuamente es el perdón, el perdón, el perdón, ¿no? Que lo mismo se entiende según lo experimentas, lo experiencias, o sea, el perdón es como un entendimiento, sí, infinito, ¿no? No tiene límite, porque cuando intentas entender el perdón y dejas el perdón de aquí, el perdón que es la herramienta para salir de todo este embrollo donde vivimos, pues en la voz va implícita el perdón. Y ahora mismo, cuando estabas hablando, cuando la voz, cuando te está diciendo no pasa nada, la voz, tú tienes un tobillo colgando y la voz te dice no pasa nada, ese no pasa nada está perdonado, o sea, se ha disuelto, no era real, ¿no? Ese es el perdón que la voz te está enseñando que apliques una y otra vez, ¿no? Perdona esta idea que has tenido o que tienes de que tu tobillo está colgando. Perdona esta existencia, todo. A mí me cuesta mucho el perdón en cuanto a palabra, o sea, la etimología, y porque tiene esas connotaciones que hemos recibido a través de una serie de formaciones, aparente enseñanzas, pero de formaciones. Pero el perdón puede ser pedir un instante santo, el perdón puede ser negar la realidad de una enfermedad mortal, el perdón puede ser quiero verte a ti de otra manera, me estás dando una bofetada que casi me tumba, pero yo quiero ver al Cristo en ti. Eso tampoco quiere decir, porque no entendemos el perdón, soportar el maltrato, soportar los ataques. Yo me acuerdo de preguntarle a Rosa María y qué hacemos con el maltrato y me dijo primero hacer el perdón y después seguir la orden de alejamiento. Entonces, claro, no, a ver, hablamos del perdón un poco en plan papagayo, pero lo llevamos absoluta y totalmente a nuestras vidas. Sabemos lo que es, sabemos el poder que tiene, sabemos que en cada momento de impaciencia, si practicamos, yo no soy esto, yo no soy este ego que quiere que las cosas sean así, sino yo soy el Hijo de Dios, o como dice la lección de hoy, solo aceptaré esos pensamientos que mi Padre me puso en el principio. Entonces, ¿con qué me estoy identificando? El perdón sería eso, deshacer la identificación con el cuerpo y darle todo el poder al Espíritu Santo en uno. Total, total. Y la voz siempre transmite eso, ¿no? Es como que la voz, en la voz está el perdón implícito en todo lo que te dice.
No hace falta que te diga perdona, pero ya está implícito el perdón. En lo que tú dices, en espera, está perdona tu impaciencia, ¿no? O sea, está absolutamente en todo. Luego, el libro desarrolla mucho el perdón como la herramienta y es sublime, pero claro, efectivamente está transmitido en la voz. Total, sí. Me gusta Genial, me mucho está eso. encantando estas. Estoy como en un estado un poco como de trance ahí donde me he dejado llevar y escuchar y, y está como aportando mucho todo esto que estamos hablando pues a un mayor entendimiento. Así que lo mismo imagino que a los que escuchan este vídeo. Claro, yo creo que el máximo perdón sería la negación de la muerte, porque en realidad nuestro Padre nos hizo inmortales. Entonces sería, entrego a la expiación mi decisión equivocada de que la muerte existe, de que la muerte es más fuerte que Dios, de que la muerte puede con todo, de que el momento de irnos ya está establecido, de que la muerte, Dios le tema a la muerte, tantas cosas. Ahí hay un trabajo. Sí. Todos los miedos nacen ahí, de ese miedo a la muerte. Nadie queremos morir, nadie. Porque tenemos también escrita en nuestra alma la eternidad. Nadie queremos morir porque tenemos escrita en nuestra alma la eternidad. El ego sí, el ego en cada momento que tenemos de miedo, de tristeza o de rabia, la única idea que se le ocurre es la muerte. En cuanto me muera ya esto se va a terminar, que no, que la vida, la ilusión continúa entre vidas. Entonces lo único que vas a conseguir es otra encarnación. Claro. Vale, entonces una cosa que sí te preguntaría, ya que lo has introducido, ¿qué diferencia, qué es la expiación? Hemos hablado de que la voz habla, está implícita en la voz el perdón continua, que está perdonando continuamente este mundo de ilusiones y cada vez que perdonas una ilusión estás dando realidad a tu vida eterna, a tu verdad. Y eso es continuo porque está continuamente la ilusión poniéndose una y otra vez de lo que se encarga el ego, ¿vale? Y ahora has explicado que uno se da cuenta de dónde está su problema, digamos, y lo envía a la expiación, ¿no? Envío a la expiación la idea de que la muerte no existe, envío a la expiación de que, ¿no? Cuando te está dando la muerte, cuando te está dando miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Y para que nos entendamos todos qué es la expiación, hemos dicho un poquito el perdón, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es la expiación? ¿Por qué no se envía solo al perdón? Solo con el perdón no es suficiente, hay que expiar. ¿Qué es eso de expiar? Claro, porque lo primero es la entrega de la causa que nos está produciendo para poderlo deshacer. Pero lo que realmente deshace la expiación con mayúsculas son 1000 perdones juntos. Es que realmente el poder de la expiación es infinito, porque su motor ha sido Jesús, digamos que es el corazón de todo el curso. O sea, sin ese trabajo de expiación, el pasado sigue entrando en nuestro presente. Entonces, el perdón no ha sido total. Luego quedan como hilos colgando de un sitio a otro. Y la expiación es como si tejiéramos, como si tuviéramos con 2 agujas tejiendo la eternidad. Cada expiación que hacemos nos completa ese traje de luz que en realidad somos. Estamos tejiendo nuestra luz, estamos tejiendo nuestra eternidad, estamos tejiendo nuestro poder crístico, estamos deshaciendo el pasado para que el futuro pueda ser otra cosa. Porque la lección de solo veo el pasado y todos estamos aquí en el pasado. Y además promovido por cosas como disciplinas, como la psicología contemporánea en cualquiera de sus órdenes, psicoanálisis, Gestalt, es toda una referencia continua al pasado, que a veces es necesaria para verse, pero a veces se queda uno mucho tiempo ahí, demasiado, necesariamente ahí. La expiación es la salida a este sueño de muerte, esa es la verdad. Qué maravilla, me encanta. Yo el otro día decía,
me decía para mí, a ver, la expiación es el plan, ¿no? El plan, todo está dirigido a la expiación. Le pasa igual que a todas las propuestas espirituales, la conoces, la experimentas y la vas descubriendo según vas teniendo experiencia, o sea que no se puede tampoco definir con palabras totalmente. Y la expiación es el plan y el perdón es la herramienta, ¿no? O sea, hay un plan para salir de aquí, hay una herramienta que tienes que utilizar, el plan es la expiación, que se disuelva todo, toda la culpabilidad y por lo tanto toda la ilusión y por lo tanto toda la idea de que vives en un mundo de formas, y la herramienta para ir haciendo esa disolución, o sea, como el pico y la pala, son los perdones, lo que tú has dicho, multitud de perdones, ¿no? La expiación es una no sé cómo lo has dicho, pero me ha gustado mucho, multitud de perdones, una cosa así. 1000 perdones a la vez, por poner. Eso, 1000 perdones a la vez en un Pero podría instante. ser el infinito perdonando. Qué maravilla, el perdón total. Wow, genial. Bueno, yo no sé si vamos a ir terminando ya para no hacer esto muy extenso, porque nos metemos en temas profundos y luego esto tiene que quedar ahí. A mí me gustaría solo decir una cosa que para mí es fundamental y me ayuda muchísimo, y es que distingo, o sea, cada vez tenemos que o intentar llegar a distinguir que nosotros tenemos dos voces, la voz del ego y la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, ¿no? Y que cómo las podemos ir distinguiendo practicándolo, o sea, experienciándolo. Cada vez, si tú te pones a ello, cada vez las vas a ir distinguiendo más. Y entonces cuando ya las vas distinguiendo y te vas dando cuenta de a dónde te lleva una y a dónde te lleva la otra, ¿no? Por instantes te das cuenta de eso, luego vuelves otra vez solo a la del ego. Hay una cuestión que aparece en mi mente muy clara, que es: vamos a ver, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Vas a seguir haciendo caso a este mundo que solo te lleva a la muerte? ¿A dónde te lleva esta voz? ¿Qué salidas te propone? Por ejemplo, fáciles, te duele un pie. ¿Qué salidas te propone? Vete al médico, ya te dejará de doler, tuviste la culpa porque te metiste tú en ese hoyo, o más allá, tuviste la culpa porque estuviste, yo qué sé, contra un hermano, dijiste no sé qué y entonces esto te ha traído esto. O sea, ¿a dónde me lleva la voz? La voz del ego. ¿Y a dónde me lleva la voz del espíritu? O sea, que la alternativa es tan radical, tan, que dices, ¿por qué me voy a quedar? O sea, ¿cómo me voy a quedar con la voz del ego? ¿Sabes? Si la única voz que realmente trasciende lo que es la muerte es esta, no hay más, o sea, hay dos, o una o la otra. Y cuando ya estás en esa tesitura ya es muy fácil decidirte, muy fácil, ¿no? No seguir enredándote en todas las alternativas que te da la voz del ego, que te pone 1000 propuestas distintas, que todas terminan en que te vas a morir. O sea, es que esto termina así, el cuento siempre termina así. Y la otra voz te da la propuesta de que vas a trascenderlo, de que estás en la paz. Entonces, la elección se te hace muy fácil, muy coherente. Yo con eso un poco terminaría con lo que para mí la voz, o sea, lo que es la experiencia de ponerte a escuchar la voz, de utilizarla, de escucharla, de practicarla, de quererla, como tú dices, de integrarla en tu mente continuamente hasta que ya la haces cada vez más cercana, más certera, le pides a ella todas las respuestas, las expectativas, coger sitio en un aparcamiento o realizar cualquier viaje o estar tranquila y en paz, siempre te da la respuesta. Una respuesta que es una respuesta coherente, correcta, una respuesta de paz. Bueno, yo termino con eso. A ver, ¿tú cómo terminamos? Como terminamos con el próximo capítulo de esta historia que se llama Vida Eterna, porque la ilusión está, ya tenemos bastante énfasis en ella y mucho menos en lo otro. El próximo capítulo podría ser ver, por ejemplo, la seducción, la atracción de los cuerpos desde el curso. Entonces, tú que eres una maestra de la síntesis, ¿cómo lo pondría? Sí, porque lo dejas todo reducido a 2 palabras que me encantan, ¿no? La seducción, pues la seducción, simplemente. Muy la bien. seducción. Porque Pues como nada. nos tiene tan atrapados, sería
el próximo, igual que este fue la voz, pues el siguiente la seducción. Maravilloso. Pues nada, dentro de 15 días volvemos a hablar de esto, tan contentas con Jesús ahí guiándonos y genial. Podrías hacer un cierre un poquito, ¿no? Para terminar esto, que yo estoy así en un plan hoy un poco místico y me gustaría cerrar agradeciendo, pero tú lo haces muy bien, yo te sigo. Espíritu inmortal que vive dentro de nuestras mentes, ilumínanos hacia esa vida eterna de la que nunca hemos salido. Danos tu voz, danos tu alegría, esa dicha de pertenecer al amor. Destila en nuestras almas tu perdón para que podamos escuchar con más y más nitidez el camino que nos toca recorrer. Quita los obstáculos con tu voz. Llena nuestros corazones de mansedumbre y humildad. Permítenos escucharte con la alegría que corresponde a la voz Dios, guiando cada uno de los instantes de nuestra vida. Cuánta belleza, cuánto agradecimiento, cuánta certeza. Desde el Señor Dios de mi ser, creamos la vida, cada uno para todos. Bueno, gracias Margarita, gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós.